Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de las locuras del emperador. Oh yeah. La cinta fue estrenada en el año 2000 y con un presupuesto de 100 millones terminó recaudando 169 millones, lo cual estuvo muy por debajo de las expectativas del estudio, ya que incluso en sus películas de los 90 habían recaudado mucho más. Y lamentablemente con esta cinta se dio inicio a uno de los periodos más difíciles para Disney, pues la mayoría de sus lanzamientos durante esos años no lograban recaudar lo que se esperaba o no les iba muy bien en cuanto a crítica se refiere. La película fue dirigida por Mark Dindal, el mismo director de películas animadas como Los gatos no bailan y Chicken Little. Para la ambientación de esta película era necesario estudiar los artefactos y la arquitectura inca. Es por eso que la producción emprendió un viaje a Perú para intentar sumergirse en su cultura. Y por supuesto visitaron Machu Picchu, donde estuvieron durante 10 días. El nombre de Cusco era originalmente Manco, sin embargo se dieron cuenta de que esta palabra puede significar algo inapropiado en algunos idiomas. Yeah, why did they change Manco? I think it means pussy in Japanese. It means bad movie in Turkish. Así que le cambiaron el nombre a Cusco, el cual está basado en la ciudad de Perú, Cusco, y que antiguamente era la capital del Imperio Inca. Cuando Kron se confunde y tiene que mezclar el veneno en las 3 bebidas, Isma tiene que arrojar la suya, y lo hace en un cactus. Después nos enfocan a Cusco y vemos que la poción ya le está haciendo efecto. Luego cuando nos muestran a Isma nuevamente, vemos que el cactus ahora también tiene forma de llama. Cuando Cusco es perseguido por varias panteras y llega a Pacha al rescate, se le puede escuchar imitando el icónico grito de Tarzán. En ese momento, dicha película había sido estrenada tan solo un año antes. Cuando Pacha intenta encender una fogata, el pequeño humo que se crea genera un Mickey oculto. También cuando está haciendo el trato con Cusco, se ve un Mickey oculto escondido entre las plantas. Pacha comienza a cargar a Cusco debido a que este le dijo que tiene bajo los niveles de azúcar. Baja de azúcar, ¿eh? Sí, es de familia. Esto es de hecho una referencia al actor que le da vida a Cusco en el idioma original, David Spade, el cual sufre de hipoglucemia. El restaurante al que llegan Pacha y Cusco tiene de mascota a un hombrecito cargando una bandeja con comida. Este está inspirado en la cadena de restaurantes Big Boy. Si bien la película está ambientada en el antiguo imperio inca, esta cuenta con algunos anacronismos, es decir, cosas que no deberían estar allí, ya que todavía no existían. Los creadores estaban totalmente conscientes de esto, pero aún así decidieron dejarlo porque simplemente les parecían divertidas dichas escenas. En una escena, Kronk despierta a Isma y esta dice: Estaba soñando con Ricky. Haciendo alusión a Ricky Martin. Recordemos que en el pasado el cantante colaboró con Disney para hacer la voz de Hércules en Latinoamérica, por lo que esta referencia solo está en el doblaje latino, ya que si nos vamos a la versión original dice otra cosa. This had better be good. Como suele ser costumbre en el estudio, cuando se crea animación de animales, se busca tener al animal en cuestión muy de cerca. Y ese fue el caso aquí con las llamas, pues los animadores visitaron una granja de llamas para estudiar sus movimientos y la forma de comportarse. En el clímax de la película, cuando Cusco y Pacha están buscando la poción, Pacha dice: leones, tigres, osos, a lo que Isma responde con un oh my. Lions, tigers, bears. Oh my. Esta es una referencia a una clásica escena del Mago de Oz. Lions and tigers and bears. Oh my. Lions and tigers and bears.
A lo largo de los años, Disney en varias de sus películas animadas ha roto la cuarta pared, pero sin duda Las locuras del emperador es una de las cintas donde más lo ha hecho, y de formas bastante ingeniosas, pues hasta lo utilizan como excusa para justificar ciertos errores argumentales. No puede ser. ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Gronk? No pienso que sea por la magia del cine. A la película no le fue muy bien en taquilla, pero sí en crítica, y logró un mayor éxito cuando se lanzó al formato de video casero, es decir, VHS y DVD, pues se convirtió en la película más vendida del 2001. Y con todas estas ventas, Disney logró ganar 125 millones. Esto motivó a que se lanzara una secuela enfocada en Kronk, y también una serie animada con Kuzco ahora en el colegio. La serie logró durar 2 temporadas y tuvo su final feliz, por lo que a pesar de no haber comenzado con un buen pie, la idea de la cinta logró ser bastante rentable. Pero ¿qué piensas tú? ¿Te gustó esta película? ¿Te gustó su secuela? ¿Llegaste a ver la serie? Como sea, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Maximiliano, Andrea Martínez, José Guzmán y Santiago Núñez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. No encuentro mi bellota. Squeak, 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 squeaker. Squeaking. Me enorgullece.